iniciar con aquí. Bien, jóvenes, vamos con las constituciones como formas de expresión política y social que ya estuvimos analizando. ¿Cuál va a ser su trabajo? De una vez vamos analizando. Buscar demandas de grupos sociales. Por ejemplo, de las mujeres, de dos grupos sociales. Uno pueden ser las mujeres y otro puede ser los ecologistas. ¿Qué quieren las mujeres y qué quieren los ecologistas? ¿Sí? Ese va a ser su trabajo para complementar esta perspectiva que voy nuevamente a recapitular. Así que atentos a lo que voy diciendo. Quienes no tienen estos elementos, por favor, vaya copiando. ¿Cuál es el tema? Las constituciones como formas de expresión política y social. No se olvide, las constituciones como formas de expresión política y social. Vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos entonces a retomar esta perspectiva. Dejamos ahí esta consideración y continuamos. Iniciábamos preguntándonos qué es una constitución. Y vamos a ver, ¿qué nos dice Fernando? ¿Qué era una constitución? ¿Cómo definimos constitución? Puede repetir, dicen, está un poco entrecortado. ¿Qué es una constitución? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es la constitución? Una constitución sería un documento que dicta lo que serían las reglas de la sociedad. Creo, tal vez. La ley suprema. La ley suprema, ya, rigen al país. No se olvide, vaya anotando. La ley suprema que rige a una sociedad. Entonces, la Constitución es la ley suprema que rige a una sociedad. Lo planteando para tener en cuenta, para que no se olvide. Pero por favor, anotará. No se olvide, anote lo que voy enunciando aquí. Es la ley suprema que rige a una sociedad. Voy a ser más grande. Eso es propiamente la Constitución, entonces, una ley suprema que rige a una sociedad. Eso entendemos por Constitución. Voy a ir anotando porque si no, después nos olvidamos. Propiamente es un instrumento jurídico que organiza al Estado. Vamos entonces puntualizando esto también. Es un instrumento jurídico que organiza el Estado. Por lo tanto, ¿qué va a estar dentro de la Constitución? Todos los elementos que conforman propiamente al Estado. ¿Sí? Va a estar aquí enmarcado las reglas, las normas, cómo ser ciudadano, qué conforma el Ecuador, cuál es la perspectiva, cuáles son los elementos más importantes. ¿Hasta ahí alguna duda, inquietud? Por favor, las personas que por A o B razones no copiaron, no tomaron nota. Miren que estoy escribiendo por esa misma razón, así que vaya tomando nota. Ahora, como nosotros veíamos, revisamos algunas constituciones de nuestro país. El objetivo justamente era comprender cómo estas constituciones rigen a la sociedad de una cierta época. No es lo mismo la Constitución de 1830 que la de 1998.
se tiene un criterio diferente y por lo tanto se instaura una visión de lo que es la sociedad, cómo se va a organizar, qué va a estar determinado en esta sociedad. Eso es justamente, y como es un instrumento jurídico que organiza el Estado, cada una de las partes, los poderes del Estado van a estar delimitados por la Constitución, se van a plantear hasta dónde pueden llegar estos poderes, o como en la Constitución de 2008, se separaron en dos poderes más. Todo eso es una constitución de un país. Bien, también la Constitución marca la distinción entre un estado y otro. Cada estado tiene una constitución propia y tiene un modelo social dentro de esa constitución que se diferencia. Aquí en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Argentina, cada país tiene una constitución propia y por lo tanto determina cómo se va a gobernar en ese país. Después estuvimos nosotros hablando de las demandas sociales. ¿Qué es una demanda social? ¿Qué entendemos por demanda social? ¿Cómo definiría demanda social? Vamos a ver. Señor Vadillo, ayúdeme. Joshua, ¿cómo define demanda social? Presente. Ya dígame, ¿cómo define demanda social? O sea, es como lo que impone, o sea, como opiniones puede ser. Queda la duda. O sea, puede ser la carencia o la proporción existente del Estado o algo así. O sea, proporción La existente entre el carencia, Estado. Vamos Entre desde, las relaciones sociales. desde ese término, vamos desde la carencia. Hay una serie de carencias en la realidad y frente a esas carencias se dan las demandas sociales. Ya, ahora vamos, ¿qué es una demanda social? ¿Cómo podemos definir? Vamos, ¿quién más? A ver, veamos. Señor Ruiz, Aarón, ¿qué me cuenta? ¿Qué es una demanda social? Vamos viendo. Si no, ahí está el internet, el diccionario. Demanda social, ¿qué será? ¿No? ¿Dónde está Aarón? No le veo. Ese es un verbo. ¿Qué iba a decir Joshua? No, licencia, ya se me fue la idea, ya terminé, pero se me fue. Ah, ya en un segundo se le fue la idea. ¿Cómo no? Vamos entonces, Alondra, ¿qué dice usted? ¿Qué es una demanda social? Parte de lo que dijo el compañero, de este término carencia. Pero ¿qué es propiamente una demanda social? De pronto puede ser un grupo de personas que quieren algún cambio por alguna situación, o sea, que ejercen presión de pronto al gobierno para pedir un cambio de lo que está sucediendo o algo así. ¿Ya? Sí. Vamos, entonces hay cambio. O desde la sociedad se pide cambio por una carencia. Ya, ustedes van haciendo las definiciones, como pueden ver. Fácil y sencillo. Entonces, desde la sociedad, desde un grupo social, se va generando o se va pidiendo cambio porque hay alguna carencia. Una demanda, evidentemente, es algo que yo pido, que yo quiero, que necesito. Y alrededor de la sociedad han existido un sinnúmero de demandas sociales. ¿Qué tiene que ver esto con la Constitución? ¿Qué tiene que ver las demandas sociales con la Constitución? Pensemos, ¿qué tendrá que ver? David, ¿qué cree usted? ¿Qué tiene que ver la Constitución con las demandas sociales? Que muchas de las veces la Constitución no se rige totalmente a lo que necesita el pueblo y en base a eso el pueblo pide reformar las normas para beneficio del mismo. Ya, bueno, puede ser. ¿Qué más? Poniéndolo en positivo lo que dijo el compañero. Las constituciones deben recoger las demandas sociales
Y la Constitución de 2008 recoge las demandas sociales de unos grupos específicos que no tuvieron la posibilidad de ser tomados en cuenta con anterioridad. Recordemos solo Constitución 1906, constituciones anteriores. La Constitución de 1906 recoge los intereses de los grupos que en la Constitución de 1830, por ejemplo, no estaban tomados en cuenta. Indígenas, montubios, afros, ¿sí? Eso es, o esa es la relación entre las demandas sociales y la Constitución, que la Constitución debe recoger las demandas sociales. Solo lo que dijo David también es correcto. Se dan problemas en la Constitución, en las normas, por lo tanto, se generan demandas para cambiar. No se olvide tomar en cuenta esto. Ahí vemos una serie de demandas o de revueltas que se han generado a través de querer cambiar normas, leyes, lo que está sucediendo en nuestro país. Las demandas sociales son expresadas a través de los movimientos sociales. Esto no olvidarse, las demandas sociales están expresadas a través de los movimientos sociales. ¿Cómo definiríamos movimiento social? Vamos viendo, búsquelo en internet, donde usted desee y vamos aquí puntualizando. ¿Cómo definiríamos movimiento social? ¿Se puede decir, licenciado? Claro que sí. Es la agrupación no formal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas que tienen como finalidad el cambio social. Vamos despacio, ¿ya? Poco a poco. De nuevo. Es la agrupación no formal de individuos. Hasta ahí. Agrupación. ¿Formal o no formal? No formal. Aquí vamos teniendo en cuenta algo. Vamos a quedarnos con qué es la agrupación. ¿Por qué razón digo un poco crítico a la perspectiva de no formal? Aun cuando dice eso, por ejemplo, el Frente Unitario de Trabajadores que vemos aquí es formal porque realmente generan asociación, generan reuniones. Vamos a quedarnos con la idea de qué es la agrupación después de no formal. ¿Qué decía? De individuos u organizaciones. Organizaciones, ya, muy bien. ¿Qué más? Dedicadas a cuestiones sociopolíticas. Ya vamos a poner este elemento. Dedicadas a cuestiones sociopolíticas. Muy bien. ¿Algo más? Con la finalidad de un cambio social. Ya, bueno, la finalidad la planteamos así. Denme un segundo para ponerlo por acá. La finalidad lo planteamos de esta manera, aquí, en esta parte de aquí. Si se dan cuenta, la finalidad es generar demandas sociales, ¿sí? Esta es su finalidad de los movimientos sociales. Por favor, tomen en cuenta. Gracias, Keila, por esta investigación rápida. No se olvide, vamos a ir complementando. Voy a irlo haciendo así al finalizar, porque sí estoy notando que algunas cosas no copiamos. Tal vez el profe habla mucho y yo tengo recelo de preguntar y no sé qué dijo. Entonces vamos a ir, voy en lo posible a ir anotando las cosas más importantes. Por lo tanto, los movimientos sociales son, o pongamos son para que quede más claro, son la agrupación de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas con el objetivo de generar o de proponer demandas sociales. Por eso es que las demandas sociales son expresadas a través de los movimientos sociales. Creo que ahí es un poco más sintético, ¿sí? Un poco más claro está. Vamos entonces a ir complementando estas perspectivas para que puedan ustedes tener. En base a lo que ustedes vayan viendo. Vemos ahí una imagen. Claramente es un grupo, una organización, una agrupación. Puede ser de individuos, de organizaciones que están detrás dedicadas a cuestiones sociopolíticas. ¿Qué les interesa el cambio?
muchas de estas organizaciones, de estos movimientos sociales, han generado propuestas para la Constitución de 2008. Esto es lo que más me interesa, que ustedes tengan en cuenta, que muchas de estas organizaciones que fueron posteriormente movimientos sociales tenían propuestas de cambio. Y esas propuestas se plasmaron en la Constitución de 2008. ¿Por qué se generó la Constitución de 2008 si la de 1998 tenía muchos avances en cuestión de derechos y se recogieron demandas sociales? Porque la Constitución de 2008 quería romper la posibilidad de que se genere otro feriado bancario. ¿Sí? Fue una de las principales consideraciones por la que se dio una nueva Constitución. Vemos entonces que la Constitución es la ley suprema que rige a una sociedad. Depende de las demandas sociales, que desde la sociedad es propiamente lo que se pide. Hay una carencia y esto se pide. Debe reflejarse en la Constitución. Pero ¿quiénes generan las demandas sociales? Los movimientos sociales, que son agrupaciones de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas. Por favor, ahora sí, que no tenga lo que estoy anotando aquí, ya. Ay, si no me digan, no, Listen, no tengo nada. No, por favor. Vemos ahí dos movimientos. Ahí están en la parte derecha, lo que estoy señalando, movimiento feminista y en nuestra izquierda un movimiento indígena. Para su trabajo, el que les estoy pidiendo que anoten el pizarrón, pueden también tomar a un movimiento indígena, no hay problema. Feminista, ecofeminista, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ecologista, y van a explicar cuáles son sus demandas. Muchas de las demandas de estos grupos fueron recogidas en esta Constitución. No solo los indígenas, sino también grupos feministas, grupos minoritarios, fueron tomados en cuenta para generar esta nueva Constitución y este nuevo cambio de perspectiva. ¿Para combatir qué? Para combatir la hegemonía neoliberal. Por lo tanto, lo que se quiere, la Constitución de 2008, Constitución 2008, quiere eliminar este parámetro. El de aquí, el que vemos, la hegemonía neoliberal. A eso me refiero. ¿Sí? Quiere en la Constitución de 2008 romper esta hegemonía neoliberal que en América Latina se convirtió en el pago de intereses. ¿Qué es lo que hizo primeramente Rafael Correa cuando impulsó toda esta perspectiva del petróleo, las empresas públicas? Expulsó a la embajada expulsó a la base de Manta de los Estados Unidos, que era a cargo de los Estados Unidos, la expulsó. ¿Por qué razón? Porque eso fue en convenio con el gobierno neoliberal. Se apropió de muchas empresas privadas y se hizo cargo el Estado, universidades, colegios, empresas y demás, ¿sí? Sobre todo, si nosotros vemos ahí algunas universidades que estuvieron a manos de las Fuerzas Armadas y que pasaron, o universidades o colegios que pasaron a manos del Estado, con la finalidad de que tengan mayor accesibilidad, la educación, por ejemplo, rompiendo la hegemonía neoliberal. Pero ¿dónde va el punto en el pago de intereses? Rafael Correa, al momento que llega a la presidencia y cuando se da el boom petrolero nuevamente en nuestro país, sube el precio del barril del petróleo, compra la deuda, mucha parte de la deuda, y bajan los intereses. Posteriormente no sirvió de mucho porque nos volvimos a endeudar, pero esa era la idea, ¿sí? Romper esta hegemonía, y la Constitución quería eso. Bien, veíamos y cerrábamos que la Constitución de 1998 tenía algunos avances importantes, pero que cayó principalmente en el feriado bancario. Vamos a ir cerrando esta parte. Vamos entonces, y por favor me hacen acuerdo, comienzo con el video sobre el consenso de Washington para comprender esta consideración de las políticas neoliberales en América Latina. Y con eso ya realmente cerramos y estamos entrando ya al proyecto de Revolución Ciudadana que nos permite comprender la nueva Constitución,
que está basada en algunos aspectos políticos y filosóficos. Por ejemplo, el concepto de summa causa o buen vivir fue un parámetro filosófico que se planteó durante toda esta época y que se plasmó en la Constitución de 2008. Deben ustedes recordar que en filosofía estuvimos hablando de esto, del summa causa. ¿Por qué razón? Porque principalmente se plasmó en la Constitución. Vamos a cerrar con esto. Este fue el proyecto de la Revolución Ciudadana que estuvo ligado a la Constitución de 2008. Esto les pido que por favor tomemos en cuenta y con esto cerramos. Primero, se elaboró una nueva Constitución, evidentemente era el proyecto de la Revolución Ciudadana y se plasmó en cuanto a perspectivas de las demandas sociales. ¿Y cuáles eran estas? Principalmente, reducir la pobreza de ingresos, la desigualdad entre ricos y pobres. Un elemento, no pueden olvidarse esta consideración. Entonces vamos anotando. Primero, lo que vemos aquí. Vamos puntualizando. Reducción de la pobreza por ingresos. Tratar de eliminar en lo posible la brecha entre ricos y pobres. Eso está plasmado dentro de las perspectivas de la Constitución. Renegociar la deuda externa. ¿En base a qué también se creó una nueva Constitución? En base a querer dejar de lado este neoliberalismo. Por lo tanto, había que renegociar la Constitución. Aumento de la inversión en salud y educación. La Constitución de 2008 reconoce que estos elementos son derechos y que el Ecuador es un Estado de derecho. ¿Qué significa que sea un Estado de derecho? Que realmente el Ecuador se instaura dentro de la perspectiva de que la educación, la salud, son derechos básicos y genera políticas contra el desempleo, que es uno de los elementos por los cuales tuvo tanta aceptación también esta consideración. Lo que voy aquí señalando, vamos nosotros a ir puntualizando. Políticas contra el desempleo. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sencillo. Solo lo que voy subrayando para que no sea tan largo. Esto fue, o estas fueron, los resultados o las políticas que tomó la Revolución Ciudadana. ¿Y por qué resaltar la Revolución Ciudadana? Porque después de la Constitución de 2008, la conformación de la Constitución, quien impulsó todo esto fue este movimiento social. La Revolución Ciudadana impulsó desde 2007 una nueva Constitución, se plasmó en 2008 a través de varios actores, no solo de la Revolución Ciudadana. Para 2008-2009 ya realmente ganaron las elecciones e implementaron estos elementos que se instauraban gracias a la Constitución de 2008. Gracias a esta Constitución se pudo incrementar algunas consideraciones, como las que vemos aquí: la inversión en salud, educación, renegociación, políticas de desempleo. Son resultados de la propuesta de la Revolución Ciudadana. Bien, jóvenes, con esto vamos a cerrar. Voy a ver si alguien ingresó en la lista y cerramos. Ahí les dejo esto.